Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Tengo que restarle 5 minutos a eso, tengo que memorizármelo. Eso Las se 15 llama, horas, eso se un llama minuto. reloj. Eso se llama reloj. No Sí, estoy son acostumbrado yo a ese tipo de reloj. El mío es el digital. Yo pensé que tenía el de arena usted, por No. la forma que tiene. Ese que Podemos se da debatirlo. vuelta. Pero ¿cómo le va? Muy Fuera de bien, la caja. Muy bien, excelente. ¿Cómo le va a usted y cómo le va a todos del otro lado que nos están escuchando en este momento a través de FM Divina Providencia, a través de la transmisión en vivo de Facebook? Y me gustaría preguntarle a los que nos ven, no en vivo, pero en me siento diferido. como tapado acá con este teléfono que Sí. puso adelante. Yo creo que necesita ver un espejo. Siempre tengo que tener un tiene espejo. algo, tiene Y sí, algo. el espejo tiene algo. Tiene Uno algo se usted mira con en el el espejo, espejo. tiene- Usted tendría que mirarse un poquito más. Sí, no, por eso me hago... Le haría bien mirarse de vez en cuando un poco en el espejo. Porque es como introspectivo, entonces no me gusta. Ay, usted me dice eso, que siempre hace yo y ahora no quiere mirarse en el espejo. No me gusta estéticamente. Ya arrancamos con la cornetita. Tengo las armas censurado para decir las cosas O sea, que puede ser. la cornetita chiquitita es una censurita. No, este es al revés. Cuando es el sonido es porque la cosa es muy, y esta es Este es el un poquito after, más grave. es más- Este es más tranqui. live. Bien. Este es el telefonito. Se me cortó un poquito. Bueno, ¿cómo le fue el fin de semana? Excelentemente mal. Ah, qué lindo. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Mi compañera de hogar, a la cual la he ¿Por qué no empezado la llama esposa? Porque la he denominado así después de los hechos sucedidos en el fin de semana, entró en modo limpieza. Hasta se le rompió el buzo, tiene un agujero en el buzo, esto pero es ya tiene facha. todo roto. Esto es por facha, esto es fachero. Entonces ¿vio? ¿Ah, sí? Esto es porque yo, Nunca- bueno... Es recheto y me dice usted a mí, Claro, ahora entonces- le explico a los que escuchan acá, tiene un agujero en las mangas y pone el dedo gordo ahí adentro. entonces yo ¿Qué llego maneja en moto? a dar clases con esto y me dicen los pibes, qué facha, profe. Yo le digo, soy Usted así. llega a dar clase con eso delante Soy mío y así. digo, váyase ya. Lo importante está acá, en esto que estaba cosiendo. ¿Que se está tocando el pelo? ¿Vio ¿Que la tiene peluca? No, pero me corté el pelo también. Sí, no se le nota, Sí. parece un rulo ¿Vio mal la peinado. película de Ricardo Darín y Alterio, el hijo de la novia? Sí, sí. Bueno, ¿vio el personaje que hace Norma Leandro que dice que tiene tiene Alzheimer? Alzheimer, Y sí. dice, está todo sucio, esto está sucio, esto está sucio. ¿Qué me está diciendo a mí que soy No, sucio? eso es el modo en el que entra mi señora algunos fines de semana eventuales con un cierto periodo de 2 a 3 ¿Usted meses. dice que su señora tiene Alzheimer y se parece a Norma Leandro? No, por Voy favor. a hablar con ella. No, por favor, pero Voy a hablar con ella. todo que tiene que estar limpio a fondo y se les van asignando tareas random a cada uno de A los mí me integrantes gusta de la también, casa. creo que lo tendría que llamar a ella a mi casa. Bueno, capaz que mira si se Creo complementan. que nos echaría a Oscar y a mí a los dos curas y no quedaría nadie. Entonces, bueno, a las 2 no puede haber nadie hasta las 4 porque voy a limpiar no sé qué cosa. Acá tenés un aplique para poner, cambiar esto, lo otro. Ay, lo otro, y yo- pobre, la está dejando mal públicamente. Y en realidad es una persona ordenada, con limpieza, con todo. Usted tiene el problema, no ella. Puede ser. Yo me convivo muy bien con el orden, no con la limpieza. Pero no lo veo muy ordenado tampoco. No, usted. soy Tiene, una tiene un orden propio, Y porque bueno, solamente usted conoce las cosas que ese hace. es el Usted orden. abre su mochile y Ese es el orden. sacando un solo bolsillo, todo lo demás. Sé dónde está cada lo cosa, sentás. en cada bolsillo de cada cosa. Ese Pero es esa es la el excusa de orden. los desordenados. Dice, No. yo me entiendo en este orden. Esa es la famosa frase. Así que bueno, me olvidé el mate también. ¿Te Yo, olvidaste bueno, el mate? Bueno, diga... Teníamos algo para hablar hoy. Muy No, importante. sí, que venía a colación del el programa pasado. Sí, bueno, el programa pasado fue un poco... No sé, usted tiene problemas también. Yo no tengo ningún tipo de problemas, me gustó. Ese es el problema, no Me tiene gustó. ningún problema. Me gustó. El me mayor encantó. problema es que usted no tiene problemas. Bueno, íbamos a escuchar a alguien que nos mandó un audio, ¿no? Nos habían mandado un audio que yo asumo que no se animó a responder en su momento usted, entonces... No me pase a mí ahora. Le paso factura por lo que me no hizo me antes. pase la pelota, como dicen los chicos. No es así. Porque, Estamos- por ejemplo, siempre le decimos que al 299-4241-606, 4241-606, pueden mandar un mensajito de audio con el cual podemos interactuar y saber más de lo que Vio que cuando escuchan y usted tienen habla para decir del otro normal, lado. cuando se pone a leer, habla como realmente un Como- locutor. Ah, Tiene lo que hasta la pasa- voz, no tartamudea y la dice así, hasta vocalizada. Después empieza a hablar y no sé qué le Hago pasa. muchos videos con Empieza guión. así, Hago digo. muchos videos con guión. ¿Qué eso es quiere lo que decir? Lea mucho. pasa. Claro, ejecuto mucho la práctica de leer O sea, le tenemos que actuado. poner un libro acá.
Si me quieren poner un teleprompter, ahí yo sería muy feliz. ¿Qué es un teleprompter? Bueno, va. Un teleprompter, dígame, porque yo soy una persona mayor. ¿Vio cuando un periodista está en un noticiero? Ya empezó a tratar muy Está en un noticiero y mira a cámara, pero Sí. vos le ves la pupila de los ojos y está corrida a unos centímetros. Sí. Bueno, Yo creo que leen carteles escritos. eso ya quedó un poquito en el tiempo. No sé, un par de años tal vez. Que leen carteles escritos de propaganda. Tiene que decir jabón taldo nos auspicia y nos dice. Mirá, no se dice más la palabra auspicia, es muy vieja. Es muy vieja, Sí, sí, sí. ¿no? Es de la Es de vieja mi escuela. época, ¿no? Apoya, promociona, un A mi época mecenazgo. tampoco había auspiciantes. Yo soy de la Un época que teleprompter la es una gente donaba. pantalla como la que usted tiene ahí en Ahora en su también veo notebook. que dejé la tablet porque usted me hizo mal el otro día cuando Es que dijo, hay- estoy esperando que mi papá me regale una tablet. Hay mucha diferencia económica, creo, dentro de los participantes de este programa, pero no queremos no se haga profundizar el pobre, no se haga el pobre, porque si no acá saco letra. Digo, usted tiene más libros del Yo, Señor de mire, los Anillos que tengo que el mucho. mismo dueño del Señor de los Anillos. La Tolkien State imposible, le acaban de pagar 500 millones de dólares para comprar los derechos de adaptar un libro de Tolkien. ¿Quién? Amazon, la serie que está ahora en streaming, Dios en las mío. plataformas. Bueno, volvamos a las cosas serias. Vamos a las cosas serios, Somos serios nosotros. en cierta forma. Bueno, creo que debemos ser serios. 299-4241-606 es el número de WhatsApp de la Radio Divina Providencia, donde ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de un mensaje de texto, a través de un auto, puede ser, ¿Un que nos auto? regalen un auto, o si no, a través de un audio, ¿por qué no? Que es el cual preferimos. Y el mensaje que nos llegó el martes. ¿Lo pasamos? ¿Martes pasado fue? No me martes acuerdo, pasado. bueno, sí, fue martes pasémoslo. pasado. Lo escuchamos y arrancamos hablando a partir de lo que tenía para decirnos esta oyente. Hola, buenas tardes, soy Ana. Bueno, a ver, esto es más para el padre Chicho. Perdón, Carlos, que te dejo a un lado. El sínodo que se está dando en Alemania con respecto a esto de que el padre mencionó de que Dios permite las cosas, o el Espíritu permitía las cosas, el sínodo que se está dando en Alemania, obviamente que Dios permite que suceda, pero quiero creer que Dios no quiere que se apruebe las cosas que están ellos queriendo implementar en su iglesia nacional, aunque digan que no. Yo creo que ellos quieren extenderlo a la iglesia universal y ya dijeron los líderes de los jóvenes católicos de Alemania que la iglesia universal no los obligue a separarse y a hacer una iglesia nacional. ¿Usted qué piensa de esto, padre? O sea, el Espíritu Santo lo permitió. ¿Querrá que se incluyan todos esos cambios que ellos quieren? Muchísimas gracias, Ana. Era quien nos había dejado el mensajito. Como cualquiera de ustedes puede hacerlo, lo repito por una vez más, para que aquella persona que no ha alcanzado aún agarrar el lápiz, ¿no? La pluma, la haya mojado en tinta y haya en su papiro haya anotado. Y después me dice que yo soy antiguo, la pluma con tinta. 299-4241-606. Yo concuerdo en muchos puntos, ¿eh? Sí, me imagino, porque yo lo conozco a usted también, así que... Bueno, vamos a ir por parte, porque es complejo el tema. Por un lado, ¿qué significa para nosotros sínodo? ¿No? Porque el sínodo, como sínodo en sí, fue una construcción que se hizo después del Concilio Vaticano II. Dentro de esta reforma, que venía pedido por muchos arzobispos, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, decide armar el sínodo de obispos, que es como algo permanente, no es un momento. Bien, El no es tipo un concilio, sino... El sínodo de obispos es como una asamblea de obispos que cada conferencia episcopal elige, uno que lo representa en Roma, y está permanentemente constituido. ¿Qué puede hacer Hoy el Papa? la iglesia, digamos, la Argentina, tiene un representante en ese momento, en el sínodo de independientemente obispos sea en un Roma. sínodo. Bien. Bueno, este sínodo de obispos que está permanentemente en Roma, cuando el obispo de Roma, o sea, el Papa, dice, bueno, vamos a tratar este tema, el tema de la familia. Ajá. Reúnanse, escriban, discutan, escuchen a sus conferencias episcopales, saquen conclusiones, y después el Papa, después de ese sínodo, casi siempre saca una exhortación, donde especifica lo que habló el sínodo. Eso es con respecto al sínodo permanente. Sínodo, la palabra misma en griego significa sin, es caminar juntos. O sea, sínodo, las dos palabras que son sin y ínodos, es caminar juntos.
¿Qué pasó? Cuando el Papa empieza a pedir a las conferencias episcopales actualmente, el Papa Francisco, que cada conferencia haga un caminar juntos, sinodal, cada conferencia tenía la libertad de pedir un sínodo o no. Por ejemplo, en la diócesis de Quilmes hace mucho que hizo sínodos, desde cuando empezó Novak, que era el Concilio Vaticano II, él trabajó sinodalmente, llamó a sínodo, que no es, que el Papa recalca, no es una encuesta. No es decir, ¿vieron? Porque siempre se hace así. A ver qué pensás vos, que la idea no es esa, el caminar juntos. Yo entiendo ese punto, pero las críticas, por ejemplo, para el documento que se elaboró de Argentina la última vez y lo que refleja el documento es prácticamente una encuesta, me parece. Bueno, que está mal hecho. Bien. O sea, bueno, a mí me parece que lo sinodal se tiene que trabajar con mucho tiempo. Por ejemplo, el sínodo de Quilmes, yo hace 4 años que estoy acá y yo hace un año antes ya había empezado y todavía no terminó. Bien, claro, son Entonces, tiempos los tiempos propios de maduración, claro, de temas profundos de la Iglesia. De pregunta, pero sobre todo de participación. Uno de los problemas que teníamos en Quilmes con cómo participa los que hablamos nosotros, el pobre. ¿Cómo participa un analfabeto? ¿Cómo participa una persona que no está dentro de la Iglesia? A través de un link de una página de internet y contestando una serie de preguntas, creo que no. Eso no es sinodal. Eso no es sinodal. Eso ayuda a tener una encuesta y saber qué puede pensar alguien que representa allá dentro de la Iglesia, que no era esa la idea. Porque, ¿no? qué sé yo, a mí se me hace que un sínodo, aunque esté mal llamado, con esa metodología de recolección de datos, y cualquiera que haya estado en algún espacio de militancia entenderá que es bastante rosqueable para los intereses de una persona. No sé, usted habla con términos que yo no conozco, rosqueable, militancia. Yo estoy hablando de la Iglesia, que yo no rosqueo nada. No sé. Bueno, pero son las organizaciones la humanas. rosca que conozco es la de Pascua, no sé qué me está hablando. Y qué rica rosca. Bueno, ya por eso, los digo, pan no sé lo que me habla usted. Bueno, la cuestión es que el Papa a pedir todo esto, en Alemania la conferencia episcopal llama a hacer un sínodo con determinados temas. ¿Cuál es el problema? Y esto ahí le contesto a Ana. La presencia del Espíritu Santo para nosotros los católicos no es que esté solamente dentro de la Iglesia Católica. Tenemos que discernir la presencia del Espíritu en muchos hechos, situaciones o personas que Dios nos puede hablar a través de ellos para nosotros asumir eso que presenta el Espíritu Santo y decir, por acá pasa la Iglesia. Pero eso no lo hace cualquiera. No es que yo me levante mañana y diga, mire, lo que usted dijo, Carlos, me pareció interesante, por usted pasa el Espíritu Santo, le voy a decir al obispo y se lo mandamos al Papa. Sí, los carismáticos. No tiene nada que ver, no diga barbaridad. No diga barbaridad porque lo conozco, no diga eso. No es por ahí. El sínodo que hizo, cometió algunos errores eclesiales. Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado, decir, por mí pasa el Espíritu Santo. ¿Y alguien se arrojó, digamos, la voz del Espíritu Santo ¿En el sínodo? Sí, en el momento que ellos toman determinados temas y los ponen en práctica inmediatamente. Por ejemplo, un par de obispos... Claramente algo... Claramente algo que no es de la Iglesia. Ni es entonces la esencia del sínodo. No, ni la esencia del sínodo, ni de la Iglesia, porque para determinar algo que ellos consideran particular, pero no es particular... Porque particular podría ser, cómo trabajamos nosotros en la iglesia neuquina el tema de los mapuches que tienen una cosmovisión diferente a lo que nosotros creemos. Eso es muy particular. Alemania no debe saber nada de eso. Pero si yo hablo de la unión civil de personas del mismo sexo y las quiero bendecir y digo que eso tiene que reverse dentro de la iglesia, es universal. No es algo particular, ni cultural, ni nada. Está bien, entendido. Entonces, ¿se entendió? Porque ahí tienen en Alemania un cardenal medio polémico respecto a esos temas también. Y sí, porque él fue el que permitió un montón de cosas que la iglesia no permite. Entonces, él como que de alguna manera, con su autoridad de arzobispo y de cardenal, está decidiendo cosas, que creo que la más fuerte fue que estaba a favor del aborto. Entonces decir, bueno, acá ya estamos en el horno. Bueno, porque... pero así como le caíamos a Monseñor Lefebvre el martes, a Lefebvre vamos a ponerle el martes pasado, sí. Con la misma vara debería medirse actitudes que están abiertamente en contra de la Iglesia. Exactamente, y por eso se le dijo. O sea, desde Roma, y traje la frase para que la tenga clara también usted. Pero yo le estoy reafirmando lo que dice. No, porque usted lo conozco, hace preguntitas así extrañas. Dice, ¿no sería lícito aplicar en las diócesis, antes de llegar a un acuerdo con la Iglesia Universal, nuevas estructuras o doctrinas
que representarían una herida en la comunión eclesial y una amenaza a la unidad de la Iglesia. Esto fue la advertencia. Cuando empezaron a trabajar esto, Roma les manda un documento que dice claramente, ojo con lo que ustedes vayan a decidir, que si desde Roma no se aprueba, va a producir una ruptura. Y desde Alemania se contestó bastante fuerte. Después sucedió la respuesta de que no contestaron nada, no empezaron a aplicar cosas que es peor. Tipo, tienen el antecedente de Lutero, deberían, Bueno, ¿no? La Iglesia Universal, y ahí sí el Papa, en una carta, en junio de 2019, dice textualmente: la Iglesia Universal vive en las iglesias particulares, así como las iglesias particulares viven y dan fruto en la Iglesia Universal. Pero si se separan del cuerpo eclesial, se debilitan, se marchitan y mueren. ¡Pum! Lo mandó... Eso contestó por Francisco. O sea, y después dijo claramente el mismo, bueno, otro de los cardenales que ellos tienen, que tiene mucha fuerza para nosotros, que no era necesario, porque Alemania tiene una iglesia muy evangélica, no es necesario tener 2 iglesias. es demasiado. Con Entonces, una está bien. O sea, más Gracias. claro no fue, ¿no? Creo que me parece a mí. Pero digo, el problema nosotros vemos como el gran... Por supuesto que el tema del aborto me parece un gran escándalo, de que salga alguien a defender el aborto cuando es un representante no común de la iglesia, un representante fuerte de la iglesia. Estaba el tema de los homosexuales, que ellos aprobaban esta especie de... No hablaban de matrimonio porque sabe que el matrimonio esencialmente es entre un hombre y una mujer, entonces hablaban de una convivencia civil bendecida por nosotros. Después estaba el tema de los candidatos al sacerdocio, Sí. que podían ser homosexuales, y ahí saltó que el general de una orden franciscana públicamente dijo que era homosexual y todos lo votaron como general. Estos son como una especie de cosas políticas, me parece a mí, Bueno, es a de donde torcer yo el brazo al Papa, digamos. Una cosa así. es hasta donde yo le llevaba el juego cuando le hablaba de militancia y de rosca política. Son como No sé qué es herramientas una rosca, que tiene... ya le dije. Usted dice rosca, pero no entiendo qué es. Medirse las fuerzas y tratar de imponer sus propios intereses a través de las organizaciones humanas. No existe una definición técnica, pero se la acabo de dar y... Es muy bien dicha, ¿Está parece bien? una definición hasta importante. Gracias. No soy la RAE, Suena como la RAE. La Real Academia Argentina me puede De Carlos invocar. Carlín De Carlos dice Carlín. esto. Bien. Pero puede ser tomado el sínodo justamente para estos espacios que se presentan como en abierta contradicción a algunas cuestiones esenciales de la doctrina de la Iglesia, y puede ser utilizado, insisto, como una herramienta para... más que torcer el brazo del torcer Papa. el brazo político, más que esperar ser iluminados por el Espíritu Santo. Bueno, lo que pasa es que se supone que ellos están rezando y que los ilumina el Espíritu Santo. El tema está si ellos tienen claro que para estar dentro de la dinámica del Espíritu, como dije, no necesariamente pueden estar dentro de la iglesia, pero la lectura de eso lo tiene que hacer la iglesia. O sea, no lo puede hacer cualquiera, lo tiene que hacer dentro de la iglesia. Yo me puedo decir, ay, bueno, el Espíritu Santo está soplando ahora, no sé, en el espíritu de Cristina, que ahora la ungimos todo el mundo, decir, bueno, es la llamada de Dios a curar el país, y a ver, ¿quién es usted? Me van a decir, Pero, vamos a rezarlo. Me siento, no sé, Me siento llamado. Me siento llamado. Claro, bueno, por eso, ese discernimiento se hace dentro de la iglesia. ¿Puede ser que la iglesia se puede equivocar o hacerlo mal? Sí. Por eso con los años muchas veces después se pidió perdón a situaciones que la iglesia definió, pero con los años se dio cuenta que se equivocó. O sea, la única garantía que brinda el Espíritu Santo es que las puertas del infierno no prevalecerán, pero aún así va a acompañar, pero la iglesia como organización humana puede cometer errores. Pasó con Galileo Galilei. Eso lo hemos reconocido 20 veces. Pasó con la esclavitud, que nosotros la consideramos como parte de una normalidad, y después la iglesia también dijo, no, acá hay algo que no funciona. Y mucho más lo tenemos con Bartolomé de las Casas acá en América, cuando muchos teólogos decían que el indio no era una persona humana. Bueno, podemos ahí entrar en una abierta en un pequeño debate que da para hablar lo que es acerca de, bueno, de la colonización, cristianización de estas tierras. Por ejemplo. Sí, pero, obvio. Bartolomé de las Casas lo vio de entrada. Sí, estaba medio... Pero lo vio, digamos. Hay otros que no lo vieron directamente. Entonces... Sí, pero nosotros asumimos como iglesia a cualquier tipo que vino acá como colono, y eso hace que ese arbolito tape un poquito el bosque de todo lo que se generó como, no sé, normativas, derechos para el distinto, para el desigual, para el tipo que vive, incluirlo dentro del mismo país.
No, lo que pasa que la iglesia, cuando viene a evangelizar, viene con otras personas que vienen a colonizar, que son dos cosas distintas. Y desde el otro Si lugar yo se los vengo a tienden a colonizar, generalizar. necesito el poder que tengo, que me manda alguien para decir, yo soy dueño de esto. La iglesia no venía para eso. Ujú. Por eso las reducciones jesuíticas fueron tomadas como un ejemplo de inculturación y de evangelización. Ahora viene la otra discusión. Las personas no se sienten bien siendo inculturizadas y evangelizadas porque es como romperle un esquema ancestral de siglos donde ellos tienen su verdad que no quieren otra verdad. Es respetable, es otro tema, pero no tiene nada que ver con esto de los Bien. sínodos. Usted, como siempre, No, habla no, todo no, el pero yo tema, no saqué el tema de abre Bartolomé de las puertas, Casas. pero usted me lo dice. Me Yo dice, lo dije. Bartolomé de las Casas tiene que ver porque fue un obispo que hizo un gran trabajo, sí sinodal, porque él, sin saber lo que era un sínodo, trabajó esto de caminando juntos, porque era una realidad que a él se lo criticaba mucho, que estaba defendiendo cosas que no tenía que defender. Bien. Pero él no defendía el poder político, él estaba defendiendo lo que creía del Evangelio. Volvemos al tema de Volvemos al Alemania. tema. Volvemos El al tema de tema. Alemania, además de estos temas que son los más mediáticos, Bien. o sea, los gays, el matrimonio igualitario, el sacerdocio de la mujer, que los anglicanos ya lo han tenido, los anglicanos han tomado el sacerdocio de la mujer y han tomado el matrimonio gay. Por eso muchos se fueron del anglicanismo y fueron a la Iglesia Católica. Claro, muchos volvieron. Y los tomó Benedicto, aún casados. Ujú. Ahí ya tenemos todo un tema con el tema de los casados dentro de la Iglesia Católica. ¿Dónde estaba el problema que para mí es mucho más serio? A ver. Cuando ellos hacen el planteo teológico. O sea, nosotros hasta hoy, ¿qué decimos? Que la revelación pasa por la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Ellos ahora agregan otros más. En el Bien. agregado, ¿quiénes están? A ver. Los signos de los tiempos. ¿Qué sería un signo de los Ahora tiempos? vamos a explicar Bien. la ciencia teológica y el sentir del pueblo de Dios. El famoso Vox Populi. Que en realidad el sentir del pueblo de Dios está dentro del magisterio de la Iglesia, porque el sensu fidei, que es el sentimiento de fe, es el que la Iglesia toma en el magisterio para definir dogmas. Como Claro. por ejemplo la virginidad de María, la Inmaculada Concepción. Bueno, todos fueron el sensu fidei, el magisterio lo toma, siente que eso es verdad revelada y saca el dogma. Bien. Pero cuando hablamos de ciencia teológica, entramos en algo muy, muy escabroso, porque hay muchos teólogos, hay muchos pensamientos teológicos, hay muchos, hasta culturalmente. Por ejemplo, América Latina tiene varios teólogos. Argentina mismo tiene la teología del pueblo, por ejemplo, que es propia de Argentina. No es la teología de la liberación y no es la teología norteamericana. Holanda tiene muchas teologías que se separan totalmente de la teología romana. O sea, hay una cultura teológica propia que es buena porque nos hace pensar la fe, pero no define la fe. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los teólogos españoles cuando hablaban del pecado grave? Claro, lo habíamos hablado. Lo habíamos Sí, sí. hablado, ¿no? Esto no es el pecado mortal ni es el venial. Ellos hablaban de un pecado grave donde la persona no rompía con su proyecto de vida, ni decía que no quería ser el sentido de Dios, de seguir a Dios. Pero podía cometer un pecado grave que lo separaba en ese momento, pero no rompía con eso. Juan Pablo II eso lo aclara y dice, no hay tres pecados, hay un pecado venial y un pecado mortal, no hay más pecados. Y quedó así. Hasta el día de hoy no hay como una discusión. Hay teólogos que la siguen pensando, pero desde el magisterio de la Iglesia siguen siendo teólogos que piensan. Ahora, si pasa a ser fundamento como la Sagrada Escritura, como el magisterio de la Iglesia, como los Santos Padres, viene un problema. ¿Y cuál es la intención o el fundamento que brindan desde este lugar para ponerlo en la misma altura que el magisterio, la tradición y las diferentes tradiciones? La definición de la doctrina nuestra. O sea, si ellos toman esto como verdad revelada, que nos ayuda a entender lo que sucede, pasa a definirse doctrinalmente. Y si se define doctrinalmente, modifican muchas cosas que nosotros creemos que son principios fundamentales. Por ejemplo, si yo tomo como verdad o como pie para hacer mi doctrina los signos de los tiempos, va a ser muy cambiante todo. Pero no va a haber una verdad que prevalece en el tiempo. Va a haber verdades que se van a ir modificando.
Pero eso es para simplemente generar una nueva religión. O sea, ¿tiene ese germen? No sé si una nueva religión, ellos lo que dicen que la Iglesia Católica tiene que modificarse. Entonces, yo creo lo mismo porque lo dice el Papa y lo dice el Concilio. Las estructuras... Creo que no están hablando en los mismos términos igual. No, yo creo que lo que... De modificación. La modificación que nosotros siempre hablamos, o que habla la Iglesia, son estructuras de la Iglesia que no sirven para llevar la verdad revelada del Evangelio. Ellos se quieren meter con la verdad, me parece. Y ellos se quieren meter con la doctrina. Bien. Y nuestra doctrina se basa en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia y en los santos padres. No hay más santos padres. O sea, por ejemplo, si uno dice, ¿quiénes son los santos padres? Hasta el siglo V, hasta el siglo VII. La Iglesia tiene más o menos ahí también alguna duda, pero después de un siglo se termina y no hay más santos padres. No es que hoy se levanta alguien y yo soy santo padre. Yo creo que independientemente del sector político, ideológico o de sentir, del feeling que tiene cada uno con la Iglesia, todos te pueden tirar unos santos padres más modernos. Bueno, Y ese es claro, el por problema. ejemplo, a ver, con toda la admiración que yo le tengo a Romero y a muchos, si quieren hablar, qué sé yo, al mismo fundador del Opus, por ejemplo, podemos tenerle mucha admiración, podemos aprender mucho, pero no son santos padres para definir con su forma o su teología lo que la Iglesia quiere en su doctrina. Pueden opinar, digamos, y uno tomar su opinión, hasta el mismo Padre Pío. Claro. Pero eso la gente también tiene una confusión porque no sabe esto. El magisterio de la Iglesia tiene un magisterio extraordinario y un magisterio ordinario. El magisterio extraordinario está dado por los dogmas y el magisterio ordinario está dado por los padres, las conferencias episcopales, pero sobre todo por la conferencia episcopal del Sínodo de Obispos en Roma que acompaña al obispo de Roma, que es el Papa. O sea, el Papa tiene un magisterio ordinario, pero no es que cada obispo que se levanta puede decir un magisterio ordinario y dice contrario a lo que dice el Papa. Eso no es así. Por eso muchas Lo cuestiones... que ha pasado en varias oportunidades. Está pasando, no es que está pasando. Sí, sí. Está pasando porque, a ver, yo me puedo levantar y decir, bueno, mi pastoral en esta diócesis así, sí, perfecto. Si está dentro de lo que dice la Iglesia. Claro. Pero si yo me levanto y digo, bueno, de ahora en más, mañana voy a bendecir a todo el mundo que se quiera dar un beso en la plaza, y digo, a ver, ¿qué pastoral es esa? ¿A dónde apunta? ¿Qué busca? Y por eso se intervienen los obispados, sean diocesanos, arquidiocesanos. Si alguien hace una denuncia que esta persona no está respetando la doctrina de la Iglesia, se pide una intervención y viene a intervenir, como ha pasado. Sí, sí. Y muy vecinos nuestros. sí. Entonces, digo... Primero una sugerencia, che. Claro, y es que es así, como la corrección fraterna que habla el Evangelio. Bien, claro. Primero que se pregunta, decir, bueno, ¿qué está pasando? Van 2 o 3 y dicen, ¿te está pasando algo con este tema específicamente? Porque acá me parece que no estás respetando la doctrina de la Iglesia. Hay algo que la gente también se olvida. Esto mismo que le pedimos a los obispos se le pide a los párrocos. Porque los párrocos, cuando ustedes ven, cuando asumimos, hay un montón de firmas que hacemos en el altar, que la gente no tiene ni idea, a veces porque no se lee, este obispo sí lee todo, y por eso duran 3 horas la celebración. No ir a celebraciones de asunción de obispo, punto. ¿Usted no fue nunca? No. ¿No? ¿Por No, qué? no le sé gusta por qué ningún no. obispo? Porque hemos tenido pocos obispos acá en Neuquén. Y sí, bueno, pero ¿qué quiere? ¿Que se mueran todos a cada rato? Bueno, pero como para vivir la experience. A ver. ¿Usted qué quiere? Que se No es que muera le y estemos firme? deseando la muerte Antes se a decía don cada Fernando. muerte de obispo que se morían. Claro, Eran todos viejos, ahora se claro. mueren jóvenes algunos, así que no. Usted no sé qué espera, que vaya a otras. No, Busque en claro, me internet. cuesta salir de la... Usted que está así tecnológico, busque, vea, mire alguno. Voy a llegar a mi casa esta noche y voy a poner primero Fuera de la Caja Podcast, donde nos pueden encontrar en el canal de YouTube y ver nuestros podcasts anteriores y, no sé, comentarlos en familia, ponérselos en la mesa a los niños. Oh, niños, vengan, acérquense al fogón y escuchen Si estas usted palabras. acerca a un niño a hablar del sínodo, ya la verdad usted está mal de la cabeza. No sé, habría que conocer a todos los niños, no generalice. No, por favor. Y después voy a poner... deje a los niños que se jueguen. Deje a los niños que... Toma, ¿cómo se dice? Toma de Posesión. sillón, toma posesión de obispo. En castellano. Ahí está, enter. Y me voy a ver una. Claro, pero lo que quiero decir, que nosotros asumimos, firmamos cosas porque vamos a representar al obispo. O sea, Qué cada... jugado el obispo, ¿no? También No. tiene que saber en quién confía. Sí, a veces le sale mal, a veces le sale bien, pero digo, lo mismo le pasa al Papa, a veces le sale bien o le sale mal con el obispo que nombra. Pero en realidad somos representaciones, todos. Nosotros representamos al obispo, el obispo representa al Papa y el Papa representa la voluntad de Dios. Es como una suerte de poder delegado Sí, cada vez por más eso cercano al somos pueblo. jerárquicos, no monárquicos.
También esa diferencia, porque tú dices, ustedes son verticalistas. No, en realidad no somos verticalistas al sistema autoritario. Somos jerárquicos, que tiene que ver, por eso hay sínodos, caminar junto con los obispos, porque somos representaciones de comunidades que tienen que representar lo que quiere la Iglesia. Por eso las discusiones a veces son medias extrañas. 299-4241-606, 4241-606 es el número de WhatsApp donde pueden enviarnos mensajes, así como hizo Ana, que significó el tema que vamos a charlar durante toda la hora de hoy. Toda la hora de hoy. Toda la hora de hoy. Quiero hablar toda del sínodo porque tengo muchísimas preguntas. Pero cuando usted me diga que quiere descansar, tomar algo, contestar los mensajes que nos están llegando a través de Facebook, podemos hacerlo. No, voy a decir una cosa nada más y ahí lo podemos hacer. Cerremos este bloque de forma épica. A ver. Así como estaba este obispo que estaba a favor del aborto, hay otro cardenal, Casper, que representa a la Iglesia, porque aparte pertenece dentro del conjunto de la Iglesia de Roma. Él dijo algo muy interesante que tendríamos que aprender bien para entender a la referencia lo que es un camino sinodal. Renovación no significa intentar algo nuevo en cada momento o reinventar la Iglesia. Renovación significa, como se señala en el Antiguo Testamento, convertirse cada uno gracias al Espíritu de Dios y recibir un nuevo corazón. Como la renovación tiene que ver con volver a las raíces de todo. ¿Entendió? Sí, no, perfecto, pero me gusta porque depende a vos a quién le preguntes las definiciones de los conceptos en la iglesia. Uno te va a poner los tapones de punta y otro te las va a abrazar, insistir, hay que renovar la iglesia. Otro dice, no hay que renovar la iglesia, pero sí que... Pero renovar no es restaurar, renovar no es restaurar, porque usted tiene una tendencia a restaurar. Pero le estoy diciendo, se lo digo en criollo, si vos le preguntás a uno más de derecha, te va a decir, no hay que renovar, y uno le preguntás más de izquierda. ¿Se perdió? 4 menos 20. 4 menos 20 en toda la República Argentina. ¿Viste cuando toda la República Argentina, todos los locutores? ¡Qué suerte! Sí, no, hubo un momento en el que San Luis tenía una hora antes. En la República Autónoma de San Luis, vecina de la República Independentista de Mendoza. ¡Wow! República Independiente. Que viene de la ciudad autónoma e independiente zapatista de San Rafael. Sí, obvio. ¿Que usted no nació ahí? No, pero tiene todas las características. Tengo muchos amigos. No. Tiene todas las características de haber nacido ahí. No. Las mayorías. Entonces vamos a comportarnos. Seguimos hablando de esto del sínodo que no le importa a nadie. Que atenta contra la iglesia. No. Lo que quiero decir es esto. A ver, muchas veces la gente sencilla de la iglesia, lamentablemente por mala formación nuestra, que no supimos transmitir toda esta riqueza. Cuando habla nuestra, ¿habla del pueblo o de los sacerdotes especialmente? No, de los sacerdotes especialmente, porque somos un poco responsables también de la formación de los fieles, digamos, ¿no? Nos hemos quedado con esta catequesis de la comunión, las 2 charlitas del bautismo y las 2 charlitas del casamiento, y el laico se pierde toda esta riqueza. Primero porque el lenguaje es un poco duro y confuso en su momento. Los documentos de la iglesia son más aburridos para leer si no se traducen sencillamente, que la gente no va a leer un documento de la iglesia. Pero es como un ensayo científico, tal vez. Necesitan más divulgadores. Pero divulgadores que puedan traducir, bajar a la gente. Es como la palabra. La palabra... Y en eso, la verdad que yo reconozco, los hermanos evangélicos han hecho mucho más trabajo que nosotros con respecto a cómo les llega la Biblia a los niños, todo lo que hacen de la catequesis dominical. Bueno, al no tener Eucaristía han copiado también muchas cosas nuestras. Pero es cierto que ellos... al no tener doctrina tampoco. Claro. Entonces es mucho más... Ellos tienen doctrina, pero no tienen su interés en la doctrina como la tenemos nosotros. Porque al no tener vida sacramental... es más difícil para ellos, que van a lo doctrinal, a decir qué es el bautismo y ya se terminó ahí. Digamos, no tienen discusión. Y si tienen discusiones teológicas, la tienen en alto nivel. No le interesan que el pueblo esté discutiendo a ver si la Trinidad son 3, si son 2, si son 1. Pero yo creo que nosotros tenemos mucha riqueza en muchos aspectos. Tenemos riqueza litúrgica, tenemos riqueza catequética, tenemos riqueza evangelizadora, pero no la supimos transmitir para que la gente común se alimente bien y tenga herramientas para ir a toda esta riqueza. ¿Y por qué cree que pasa eso? Yo creo que por falta de formación, por falta de apuro, me gusta una frase que usa mucho el Papa Francisco, que es dolorosa, pero digo, y por cierta mundanización, ¿no? Nos hemos mundanizado. Y al mundanizarse se pierde algo sagrado, fuerte,
y después para rescatarlo no es tan sencillo. Digo, no, a mí me pasa, por ejemplo, uno se da cuenta cuando va a los espacios sagrados, están muy desacralizados, la gente pasa por el satillo, hace cualquier cosa, charla, hablar, como que se ha perdido eso, ¿no? Y hay otro que dice, no, es mejor así porque Jesús estuvo cerca, y confunden todo, porque digo, no tiene nada que ver que Jesús estuvo cerca a tener un pañuelo para decir, bueno, el pañuelo es el mantel del altar. ¿Viste? Digo, son barbaridades que digo, son confusiones en realidad. Y eso no es que te hace más cerca de Jesús, porque Jesús lo que te hizo te hace más cerca del pobre. No es convertir a alguien y decir, bueno, vestite de Jesús y tirate en el piso. No es eso. Porque ahí hemos llegado. Un rico pan sin levadura. Claro, bueno, una cosa así. Por eso digo, a mí me parece como que tenemos que volver a rescatar lo que es propio nuestro, muy bueno y muy rico. Y eso nos hace ver también realidades actuales de cómo nos podemos acercar. Hoy me llamaba la atención porque leía en el diario acá de Neuquén, que el más amarillo o el que viene del otro lado del río. No, los dos, porque en los dos salía la misma noticia. Y me dolía mucho porque también ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Cómo nombramos determinados pecados, delitos, enfermedades, donde hay personas de por medio. Porque si te sale, bueno, qué sé yo, como salía en Crónica, el gran monstruo de la calle no sé qué sé yo, y bueno, a ver, ya le estamos haciendo una connotación a esa persona que comete un delito, o lo comete porque está enfermo, o lo comete porque es malo, porque también hay que reconocer que la maldad existe. No todo el mundo son enfermos. O sea, hay una tendencia a explicarlo todo de las enfermedades cuando la maldad tal vez es una opción del libre albedrío. Claro, y por ejemplo, elige ser malo. Se da cuenta que es malo y elige ser malo. Nosotros queremos poner connotación, bueno, está enfermo, pero para alivianar esa decisión de maldad. Claro. Porque tiene que estar diagnosticado un enfermo, porque si no, todos son enfermos ahora. Si bien está bastante, digamos, está de moda tener una patología, ¿no? También son sociedades bastante enfermas. Lo que pasa es que las grandes instituciones que supuestamente diagnostican o controlan, como la Organización Mundial de la Salud y todo eso, hablan de una sociedad enferma. Y si es una sociedad enferma, está compuesta por enfermos. O sea, entonces es muy difícil, ya ahí entramos mal. Pero entonces la misma sociedad tiene que generar los anticuerpos para... Bueno, como pasa con la iglesia. O sea, cuando la iglesia ha pasado en la historia de la iglesia. ¿Cómo sale hoy que es el día de San Francisco? Hoy es el día de San Francisco. Entonces, decir, ¿cómo nace un santo en medio de una iglesia que tenía una opulencia importante, tenía una corrupción interna importante? No es que ahora todo el mundo dice, ay, el Banco Vaticano, como si nunca hubiera existido. Digo, hubo momentos de la iglesia que fueron muy corruptos, digo, con papas corruptos. Entonces, cuando sale San Francisco, él ve eso. No termina de entender el mensaje famoso que escuchó en San Damián de reconstruye mi iglesia. Él pensó que era de ladrillos. Claro, él veía la iglesia material. Él veía la iglesia material que estaba destruida, bueno, y él cuando empieza a crear lo que creó, que fue magnífico para la iglesia, nunca tomó esa dimensión. Y no es llamativo, porque le ha pasado a muchos santos, que él mismo es expulsado de su propia orden. O sea, lo mismo que creó... Le ha pasado a varias personas interesantes. A San Juan de la Cruz le pasó, a Teresa Ávila estuvo a punto, digo, a santos de mucha magnitud, digamos, ¿no? Sí, sí. Y eso también es un llamado a nosotros a repensar qué pasa con lo que nosotros expulsamos, criticamos, que fueron realmente transformadores. Porque San Francisco no fue un transformador menor, digamos, es un hombre que empezó como Jesús, con 12 y se fue multiplicando, como le pasó a San Ignacio de Loyola. O sea, la misma orden jesuítica fue cerrada por la iglesia y vuelve a rebrotar por dentro de la iglesia, pero fue cerrada de una manera también violenta. Yo recuerdo cuando estudiaba, una de las cosas que estudiaba, me llamaba la atención que dejaban barcos con jesuitas a alta mar que se murieran porque no podían bajar tocar tierra. No podían tocar tierra en ningún lado. Bueno, eso, a ver, no tenemos que aprender y ver cómo el Espíritu de Dios sigue sosteniendo a la iglesia, manteniendo a la iglesia, llevándolo por la verdad como tiene la iglesia, pero también los que somos parte, cómo transmitimos esto de la iglesia. Si nosotros no tenemos una fe colegiada, como decimos siempre, ahora se habla mucho de lo comunitario, pero siempre se habló en la iglesia de lo comunitario. La iglesia nació comunitaria, no es que nació uno solo que fue corriendo. Más bien, Jesús siempre habla para comunidades y discípulos. Si nosotros no volvemos a ese espíritu comunitario donde el otro es más importante que uno,
y creamos vínculos de tal manera que es el caminar junto sinodal. El mensaje del sínodo. El mensaje del sínodo es eso, caminar juntos, pero no con vos que me puedo llevar bien, con otro, no es así. Debería ser comunitario, que incluye lo bueno y lo malo. Y que viene el que no piensa como yo porque no termina. A mí de eso entender. me hizo un poco de ruido. ¿Qué le hace ruido? Usted le hace ¿Qué no ruido me hace todo, ruido? todo. Pero, a ver, cuando se decía desde los púlpitos, entre paréntesis, púlpito. no necesariamente el suyo. ¿Pero qué púlpito? Es una forma de decir, no puedo utilizar un modismo. Púlpito. Y decía, ¿Qué habla del sermón? Ahora va a hablar. pero cuando se aconsejaba, cuando se pedía en este camino sinodal, y tengo 2 o 3 preguntas más desde lo... ¿Cómo terminará esto? Si se puede llegar a zanjar la cuestión con los alemanes o prevé algo más grave. No sé si un cisma, pero no sé cómo se puede resolver internamente Hubo este tema. momentos muy críticos de cisma dentro de la iglesia en los últimos años, no siglos. Con Juan Pablo II hubo un momento de... ¿Cuál fue particularmente que recuerda? El de la tensión con el obispado de Brasil. O sea, los obispos de Brasil, que eran muchos... Ellos, la mayoría, estaban de acuerdo con la teología de la liberación, que no venía de la doctrina marxista, sino que venían de otros pensadores, de ellos Gustavo Gutiérrez, no tanto Leonard Bosch, por ejemplo. Y en un momento el Papa tuvo cierta tensión de decir, bueno, si ellos deciden seguir esto, ahí se va a producir un cisma muy fuerte. Tuvo varias tensiones con Latinoamérica, aunque lo llamó el continente de la esperanza. Es que en realidad era el continente de la esperanza y sigue siéndolo por la cantidad de católicos. O sea, ahora nos puede ganar quizás África en algunos países, por ejemplo, o algunas cosas de Oceanía. El país que más católicos tiene, Filipinas, por ejemplo, ¿no? Antes era México. Claro. Entonces fue como hubo una mutación, pero por el tema de las iglesias evangélicas, sobre todo. Pero sigue siendo uno de los continentes de la esperanza. Por ese sentido. Es más, muchas órdenes fueron a misionar a Europa. Claro. Ellos vinieron a misionar con nosotros, pero ahora hay muchas órdenes que van a Europa a misionar. Los inculturizamos nosotros a ellos. Los llevamos peronistas, por ejemplo, metidos en las filas y los ponemos en la silla de Pedro y ganamos. Ya estamos yendo cualquier... Argentina, está como terminando el programa y se pone loco. Vamos, ya se pone loco. Perdón, se pone faltan menos de 15 minutos. Bueno, pero lo que ya, yo le quiero decir esto. Sí, perdón. Cuando nosotros hablamos de la sinodalidad, que la gente lo piensa como algo así institucional, que manda a Roma, qué sé yo, si lo bajamos en la vida cotidiana, que es lo que tendríamos que hacer con el Evangelio, el caminar junto es cotidiano, en el trabajo, en la familia, en las parroquias, en las unidades vecinales, en la política. O sea, donde más se tiene que caminar juntos sería en la política. Claro, porque es el lugar de porque lo está común. Construyendo para el bien común. Entonces, ¿cómo no voy a caminar juntos? La brecha famosa que habla todo el mundo, que le encanta Argentina, Boca y River, derecha e izquierda, toda esa historia que le gusta. ¿Me permite el silbatito? ¿Por qué? ¿Para qué? Si no es para usted. Perdón. Es para usted eso. Bien, de alguna forma, nosotros tenemos que hacer una diferencia. A usted no le gusta, porque a usted le gusta esta cosa así, blanco-negro. Se levanta a la mañana y dice, quiero blanco-negro, punto, ya está. Y en la vida hay muchos grises que hay que empezar a pensarlos, porque esos grises son los que nos van a llevar a definir mejor también las cosas. O sea, cuando lo nombraron en una época, los 70, Jesús como el gran revolucionario, y lo copiaban, bueno, se fueron a agarrar fusiles muchos. Sí, hubo una confusión ahí. Bueno, esa misma confusión se puede llevar ahora. Tranquilamente, porque le podemos hacer decir a Jesús cuando dicen, por ejemplo, pero Jesús dijo que va a haber siempre pobre entre ustedes, entonces no hay que preocuparse tanto. Porque siempre va a haber pobres, claro, sea, tipo... Ven, esa lógica no es del Evangelio. Bueno, pero eso pasa cuando agarrás selectivamente las partes del Evangelio que a vos te cuajan más con tus intereses, te armás una especie de... Pero eso lo podemos hacer con el Evangelio, con la doctrina de la Iglesia, con el magisterio, con los papas, claro. Porque yo puedo agarrar, a mí me gustó más Benedicto. Bueno, pero Benedicto tuvo esa tensión que descolocaba a muchos. Como Francisco ahora, que descoloca a todo el argentino. Porque Benedicto te podía salir con algo, favorecer... No me estigmatice cuando yo digo las cosas, porque yo ya le veo esa mirada inquisidora. No tartamudee, no se pone nervioso. Pero podía promoverte la misa tradicional por un lado y tirarte algo de las uniones civiles por el otro.
Nunca habló de uniones civiles así. Ya está diciendo... ¿Cómo que no? No, Sí, no, dijo no, algo. no está Pero diciendo. yo no, sin carga valorativa lo digo. Que todo tiene una carga valorativa, sí, no somos neutros. ¿Qué viene a decir ahora? Selecciones el espacio de la realidad, y digo, Bueno, puede ser esas dos Benedicto primero, además de ser un excelente teólogo en todos los niveles, bueno, él fue uno que al comienzo del Concilio Vaticano II era uno de los progre. cosas. Ah, claro, sí. Ratzinger, el famoso cardenal Ratzinger, estaba dentro de los progre. Además venía de Alemania, era obvio que tenía que ser. Era obvio que tenía que ser uno de los progre. Con Ranner, con un montón de gente. Con Congar, que eran todos que venían de ese grupo. Después se arma otro grupo inmediatamente con la revista Comunio, porque eran dos revistas que eran muy fuertes a nivel teológico, y empiezan cuando viene este desborde, como le hablábamos del otro programa, que no se terminaba de entender nada, entonces unos sacaban las imágenes de la iglesia, otros sacaban el altar, querían la iglesia en el medio, y aunque fuera cuadrada teníamos que ir todo redondo. No se terminó de entender cómo venía todo este tema. En vez de rezarse juntos y de caminar juntos, se fueron juntando por grupos. Claro, por afinidades. Por afinidades. Y eso empezó esta cosa que, ¿de qué iglesia sos? Yo soy de la Apolo, la conciliar. Yo soy de la claro, iglesia acá. Y se habló de la iglesia conciliar, la posconciliar, yo soy anticoncilio, y entonces empezó toda esta historia, ¿no? ¿Y qué pasó que Benedicto entró por un sector y qué se corrió? ¿La iglesia para el lado y quedó Benedicto en el mismo lugar o fue Benedicto el que se corrió para un lugar Benedicto más se corrió tradicional? porque vio que el desborde no se controlaba, que fue lo que pasó, sobre todo en determinados lugares. No tan, Holanda fue uno de los que se fue más descontrolado. Habían sacado un catecismo propio y tuvieron que sacar el catecismo holandés. Fue famoso el catecismo holandés. Entonces tuvieron que ser, Juan Pablo saca el catecismo precisamente para contrarrestar el catecismo holandés que fue por todo el mundo. Como no había sistematizado un catecismo, estaba el famoso las 100 preguntas. Bastante práctico. Bastante práctico. Sí, no. El tomo que sacó Holanda era así de gordo, como de no sé cuánto, y fue por todo el mundo ese catecismo. Y en Argentina llegó, en muchas parroquias se usó el catecismo holandés. Se llegó a implementarse como parte... Como parte de la pastoral, no porque lo implementara la conferencia episcopal, pero muchos curas les llegaba el catecismo holandés, les gustaba, aparte se tradujo en todos los idiomas. Entonces en todos los idiomas llegó el catecismo holandés. ¿Cómo se contrarresta? Con el catecismo que saca Juan Pablo II. No es casual que Juan Pablo, más allá que estuvo 30 años, que es uno de los reinados así más importantes, como papa, hizo la reforma del derecho canónico, se hizo la doctrina social del compendio de la doctrina social de la Iglesia y se hizo el catecismo. 3 documentos del magisterio súper importantes. Sí, de hecho, si vos le preguntás a cualquier persona qué es el magisterio, te lo describe con eso. Con el catecismo. Con el catecismo. Con el catecismo. Que en realidad no es ese el magisterio. Porque el magisterio son todos los documentos de la Iglesia y todas las enseñanzas. Por ejemplo, todo lo que hace el Papa en el año es magisterio ordinario. O sea, todo lo que saca, las cartas, las encíclicas, las exhortaciones. Pero quiero decir que eso sistematizó parte de la doctrina, no es toda la doctrina. De acuerdo a cada uno, su interés va buscándolo. Pero el compendio de la doctrina social de la Iglesia fue una de las cosas más prácticas y útiles para saber qué piensa la Iglesia, tanto a nivel social como a nivel político. Y antes de esto, ¿qué teníamos? ¿Había que remontarnos a Santo Tomás de Aquino o no había nada escrito? ¿O estaba todo como supuesto de lo que era...? No, el que armó este principio fue el Rerum Novarum con León XIII, que ante un conflicto fuerte social, donde los partidos católicos no defendían a veces al obrero, la Rerum Novarum aparece como creo que es la encíclica que abre lo social. Anteriormente no había un pensamiento social tan concreto de defensa de, por ejemplo, el trabajo. Se suponía que, ojo... Claro, se asumía que era así porque... A ver, en realidad muchas cosas se suponen, como nos pasa ahora, usted que trabaja en escuela, se supone que el alumno viene con cosas de la clase. Se supone. Ahora está pasando que ya no es así. No viene con nada, ni con afecto. Claro, pero por ejemplo el presidente, el ex presidente que teníamos de Uruguay, que decía, no le pidan a los maestros lo que tienen que hacer los padres, porque estamos confundiendo, ¿no? Y es así, a veces uno supone que viene con determinados valores, determinada educación, determinado principio que lo que es la autoridad, pero ahora vemos que eso no lo tiene. Ahora, si no lo tiene, ¿qué hago? ¿Me invento que lo tiene que traer de la casa y digo, lo tiene que traer de la casa? Asumo que, o trabajo no teniéndolo. O me juego no teniéndolo por la persona.
¿Usted qué haría? No, opción número 2. ¿Ah, sí? Sí, claramente. Ay, pero sí. lo tengo que, no traje algo No, para no, aplausos. ¿ves? Tengo que traer. Eso habla muy mal de usted. Porque Claro, cuando yo bueno. digo cosas fuera de lugar, usted No, tiene un silbatito. Cuando decía- yo digo algo bueno, no tengo nada para No, felicitarme. ya la Me próxima- puede regar con agua bendita, No, tirar no. un poco La así en la próxima cabeza. le prometo que voy a traer un sonido Gracias. para cuando dice algo Me siento muy bien. positivo e interesante. ¿En serio esperaba que yo dijese, no, esos alumnos hay que eliminarlos? No, tratar pero de- pensaría que usted diría, bueno, habría que hablar Ahí con los está. padres. Gracias a la señora directora de la radio, que sí tiene un corazón abierto y entiende. Pero lo que quiero decir, no, pensaría que usted diría, no, habría que trabajar con los padres, habría que ir a la casa, no sé, una cosa de esas cosas. ¿Vieron que tienen esa tendencia? No, Sí tiene usted ¿Por qué esa me tendencia. encasilla como que tienen ustedes? Sí, porque usted está en un grupito así. No estoy en ningún grupo. Ah, ¿ya lo echaron? Depende cuál. Porque usted lo echan de todos lados como a mí. Él nos une las Sí, expulsiones. nos une la Las cantidad de expulsiones. expulsiones. Somos los Pablo Pérez de ciertos ambientes. No quiero decir de la Estos iglesia. ambientes de algunos más cerca que otros. Estamos a breves 5 minutos de finalizar este podcast, este programa que sale por FM, Radio Divina Providencia, sale por YouTube en diferido, sale por Facebook en vivo y próximamente volveremos a TikTok cuando... Tengo cuando que decir, quiera. ¿quién me dona un teléfono más? Bueno. Oyentes. Oyente. Necesito otro Ya tenemos teléfono asegurado la estadía para en México. poner que sigamos en TikTok. Tenemos En- ahora el Facebook, bien. tenemos el YouTube. Tenemos el YouTube. Y ahora nos falta que vuelva a TikTok. TikTok, Lo que pasa es en que la cualquier gente de TikTok me dice, esa hora no lo ve ni el loro, me dice, padre. Pero usted está pensando a la gente argentina. Y sí, yo pienso en En, Argentina. ¿usted en qué España piensa? en este momento están promediando las 8 o 9. ¿Ah, sí? Claro. Ah. Yo salgo de acá y voy a grabar un programa para España. ¿En serio? En serio. ¿De qué agrava usted? Estamos literatura fantástica. ¿De qué? Literatura fantástica. O sea, vive en las nubes. Pero la fantasía, podemos charlar una O sea, cosa acerca del mito. como siempre vive así en el Sí, aire. pero por Ahora supuesto entiendo de lo cada vez lindo. más a su esposa, ¿eh? Es un problema esto. Bueno, Se quedó solemos- más tartamudo de lo costumbre. me cuestionan en mi casa, vengo acá, me cuestionan. Es una cosa re larga el Usted día. vive en sufrimiento. Vive en sufrimiento de Jesús. Hoy hablamos de que podemos estar bordeando un cisma grave, abiertamente, y no los queremos dejar con eso y siempre tratamos de dejar, antes de escuchar una canción que habla de un mundo hermoso, un mensaje de esperanza, y generalmente está en manos de quien sopla el silbatito. No, lo que quiero decir también es esto. A mí me parece que todo lo que es sinodal ayuda a ubicarnos nosotros en el hoy. Yo hoy como cristiano, como católico, como constructor de una comunidad, como hombre que quiero ser de bien, mujer de bien, que quiero construir una sociedad, tengo que hacerme cargo. Tengo que participar de lugares donde se construye sociedad. Tenemos que salir de esta indiferencia que lo único que nos puede importar a algunos es ir al shopping y a otros ir a ver si van a la feria de la salada a conseguir algo. O sea, tenemos que ir a pensar que hay que construir todos. Yo noto mucho esto de el otro tiene que hacer, como que nosotros no podemos hacer nada. Ujú. Y ahora que estuve este fin de semana, no, la semana pasada, en el Congreso Internacional de Adicciones que hizo la provincia, uno ahí ve las diferencias grandes, ¿no? Todavía seguimos confundiendo que el Estado es el que gobierna. El Estado somos todos. El gobierno de turno ayuda a cumplir la función del Estado. Pero el Estado somos todos. Nosotros somos parte de construir un mundo distinto, una iglesia distinta. Así que lo que hagan los alemanes puede estar muy opinable, está bueno, que lo repiense, lo superpiense, pero si la iglesia universal que preside y tiene claro Roma es la que termina definiendo, y ahí es nosotros donde tenemos que ir apostando. No tenemos que preocuparnos tanto de tanto ruido que hacen los yanquis, los de acá. Sí, los de los allá. yanquis también teníamos que analizarnos. en Eso algún tendría momento porque los cuál yanquis es el tienen mambo. otra postura que utilizan las fuentes de la iglesia, pero para quedarse encastrados y no caminar. Entonces también tenemos otra postura negativa para lo que se está pidiendo hoy de la iglesia. ¿Podemos Siempre- hablar de, en vez de una iglesia distinta, una iglesia renovada? Aprovechando la frase que usted... Sí, es que la iglesia se renueva todos los días. O sea, el espíritu es nuevo todos los días. Por eso hablamos de buena nueva, de buena noticia. O sea, si nosotros no vemos la palabra de Dios como nueva cada día, y tenemos un problema. Por eso no es restaurar. La iglesia no se restaura las obras de arte, pero lo que la iglesia es, se renueva cada día, cada tiempo y en su tiempo. Yo no puedo hablar un lenguaje de hace 100 años en un mundo que tiene otro lenguaje.
como hizo San Pablo, ¿no? Tenemos que utilizar el lenguaje que nos entiendan lo que queremos decir y la riqueza que tenemos. Y esa es nuestra esperanza, fuera de la caja. ¿Vendí abrazos? ¡Vende abrazos! Nos vamos, nos vemos el próximo martes. A partir de ahora, una semana. menos una TikTokeros hora. queridos, besos. Facebookeros. Y Facebookeros.